O sea, nosotros no salimos a buscar personas para empleos, empezamos trabajando con la institución educativa para entender a su población, de manera que vamos a hacer un mucho mejor match. ¿Qué le interesa a la institución educativa? En primerísimo lugar, empleabilidad. Si tú vas a tener al final clientes, ¿no? Que son los estudiantes de las instituciones educativas, que pagan unas colegiaturas cada mes durante 2, 3 o 4 años, necesita haber un claro retorno a la inversión y necesita ser evidente que pasar por ese programa educativo tiene un impacto positivo. Y creo que resulta muy frustrante, o por lo menos aprendimos que resulta muy frustrante, entrar y ver vacantes que no tienen nada que ver con lo que estudiaste, o a estar aplicando a procesos y no recibir respuestas, o que te contesten y luego siempre no, te escriben por WhatsApp, luego te marcan, luego te llega un mail, luego por el portal. La experiencia es pésima. Pasamos todos los meses que están estudiando haciendo esta preparación del currículum. Tramitamos los documentos tipo el RFC, los preparamos para entrevistas y hacia el final de su carrera educativa les empezamos a mandar vacantes. Idealmente buscando que estén empleados pues en los primeros meses una vez que salgan. Tengo una base de estudiantes de egresados hace un año y que están egresando ahora, pero idealmente en 5 o 10 años lo que tendré es 10 años de generaciones con distintos niveles de experiencia, que sabemos dónde estudiaron, dónde trabajaron, cuánto duraron, por qué salieron, y entonces puedes seguir ofreciendo mejores y mejores oportunidades laborales a estos jóvenes, que ya luego serán menos jóvenes. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. En México hay dos realidades que deberían conectarse y no lo hacen. Por un lado, millones de jóvenes se gradúan cada año con un título en la mano. Sin embargo, más del 50% termina trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudió. Y del otro lado, entre el 40 y el 60% de las empresas no encuentra el talento técnico que tanto lo necesita. Pero hoy hablaremos con alguien que decidió construir el puente entre estos dos caminos. Con nosotros está Antia Vázquez, CEO y cofundadora de Genia, uno de los startups más relevantes del ecosistema educativo y tecnológico en México, que está transformando la manera en que el talento joven accede al empleo formal. Antia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Finanzas en Automático. No, muchas gracias por invitarme. La verdad es que efectivamente es un problema gigantesco. Algo está súper roto y estamos trabajando como muy intensamente para poder, apalancando la tecnología, apalancando la inteligencia artificial, acercar estas dos realidades que están tan dramáticamente desconectadas y que no debería ser así, ¿no? Bueno, lo que están construyendo en Genia, pues me parecen pues, de los proyectos más necesarios y mejor ejecutados del ecosistema mexicano en este momento. Pues me emociona muchísimo esta conversación en ese sentido. Y para empezar, pues hay founders que llegan pues a un problema porque lo viven en carne propia y otros porque vieron una oportunidad de negocio. En tu caso particular, ¿cómo identificaste que este problema era el que debía pues abocar todo tu tiempo y energía para atender una problemática real que se vive en México y particularmente en toda Latinoamérica? Súper, sí. Pues es como una combinación de los dos, ¿no? Yo me fui a la maestría, a estudiar el MBA, con una clara tesis de usarlo como plataforma para construir algo que resolviese uno de los grandes problemas de Latinoamérica, que la verdad es que hay muchos, ¿no? Con algunos temas que me interesaban más que otros, educación y empleabilidad siendo uno de ellos, pero entendiendo muy claramente que yo era más bien generalista, ¿no? Y que tenía que buscar quién complementase una de mis dos patas faltantes, ¿no? Que era, yo no soy ingeniera, no soy técnica, no sé construir software como lo haría alguien que lleva 10 o 15 años trabajando en esto. Y por otro lado, si bien estuve en consultoría y luego en una startup de e-commerce, no soy profundamente generalista o no era profundamente generalista en ningún tema en particular. Y en el transcurso de la maestría me encontré con las dos cosas. Genia originalmente la fundamos 3 mujeres, Renata Millet, Melissa Manrique y yo. Renata viene del sector educativo, trabajó toda su carrera en algún ámbito de educación, sector público, sector privado, dar clases, diseñar políticas, hacer campañas de congresistas, o sea, mucho sector social, sector público, trabajando desde un think tank en Monterrey que se llama Vía Educación. Y en ese momento ella también estaba haciendo su maestría, pero en política pública. A la par, me quedé pensando como quién era él o la mejor ingeniero o ingeniera que yo conocía. Y lo primero en lo que pensé fue en Melissa Manrique. Melissa es colombiana, ella y yo nos conocimos en Brasil, mientras ambas trabajamos en la expansión de las startups en las que estamos trabajando, yo en Súbale, startup de e-commerce, ella en Adi, una empresa de Buy Now, Pay Later, fintech, originalmente colombiana, que estaba en ese momento expandiendo a Brasil.
Conozco muy bien. Ah, bueno, pues justo, es parte de los ex-Addis, ¿no? Que ya hay varios emprendiendo. Y, y entonces fue una combinación de el expertise que teníamos en ese momento, un tema que a mí me interesaba mucho. Yo trabajé un verano en Generation, que es una fundación como un spin-off de McKinsey, que se enfoca justamente en upskilling, reskilling, empleabilidad alrededor del mundo. Melissa, si bien traía como el ángulo tecnológico, toda su carrera ha trabajado en empresas que tienen un ángulo de impacto, ¿no? Totalmente empresas que hacen dinero, pero que tienen un ángulo de impacto. Em, y llegamos al problema buscando. Empezamos con una tesis muy distinta en realidad, de falta de información sobre las problemáticas educativas en México. Y poco a poco, haciendo experimentos, hablando con estudiantes, hablando con docentes, con directivos, con gente del mundo educativo, nos dimos cuenta que por lo menos de ese lado de la ecuación, algo pasaba en torno a la empleabilidad, ¿no? Como que era difícil que los jóvenes que se acaban de egresar o que están prontos a egresar identificasen em, pues, a qué trabajo puedo acceder, cuánto me pueden pagar, qué diferencia hay entre un empleo formal e informal, cómo prepararme para entrevistas. Y que si bien en los planteles educativos de bachilleratos técnicos y de universidades hay un gran esfuerzo de los y las vinculadoras de ayudar a los jóvenes, encontrarles prácticas, ayudarles con el servicio social, algo pasa y se rompe y no estaban como placeando correctamente. Entonces nos volteamos hace ya más de un año a ver el otro de la moneda. Fuimos con empresas de la Canacintra, en particular de Yucatán, tomamos la decisión estratégica de empezar por ahí, y el problema era el mismo. O sea, los empresarios decían cosas como, es que en México está bien difícil encontrar talento, es que es complejo entender cómo trabajar con las nuevas generaciones, y como que no nos cuadraban estas dos realidades, ¿no? Por un lado, jóvenes que le echan ganas, que ellos y sus familias invierten tiempo, dinero, recursos, esfuerzo en que estudien, ¿no? 2, 3, 4 años. Y del otro lado, que las empresas como que no encuentren. En México no hay un problema de desempleo, hay un problema de informalidad tremendo. Y que lo que pasa es que en entry level, en los primeros trabajos, una vez que sales, a nivel, el cash que te llega es muy similar en una empresa formal que en una empresa informal. Incluso puede darte más cash en una empresa informal. De acuerdo. Lo que pasa es que hay todo un componente de seguridad, de trayectoria, de crecimiento, de formación, etcétera, etcétera. Y entonces nos dimos a la tarea como de resolver estos dos mundos y acercarlos. Bueno, pero más allá de resolverlo y hablas del tema de la informalidad, quiero pensar que al estudiante que está buscando una nueva solución de trabajo entre lo informal y lo informal, hay que romper una serie de paradigmas de que si no utilizas esos primeros años en poder encasillarte en lo que realmente puede ser tu futuro, pues realmente el camino puede ser completamente distinto. ¿Cómo se han topado con esta situación y cómo lo han resuelto? Pues porque realmente hay que cambiar realmente la idiosincrasia de la informal, o sea, de la persona que está buscando una solución, pero que realmente encuentra en el camino de la informalidad un camino mucho más sencillo de poder aplicar. Sin duda, ni siquiera en los primeros años. En el primer empleo que tienes de tiempo completo, lo que hemos observado es si ya como que el default fue a la informalidad, luego regresar es más complejo. Y el primer obstáculo que nos encontramos, una vez que levantamos la ronda, que ahora podemos platicar más de eso, y empezamos a trabajar, fue los jóvenes están graduando sin RFC. Que parece una tontería. En realidad, sacar el trámite del RFC es tedioso y es largo, pero te metes al sitio web y lo puedes resolver. Pero en las fechas en las que se suelen graduar la mayor cantidad de jóvenes, mayo, junio, julio, agosto, en las geografías en las que nosotros exploramos esto, se hacen, por ejemplo, filas virtual de muchas semanas. Entonces, si tú te gradúas en junio y tienes que pasar 6 semanas entre la fila virtual del RFC y el trámite y que te dan una cita que a lo mejor no te funciona, entonces hay que reagendar y que si no vas te penalizan 30 días, pues, los jóvenes pasaban 1 o 2 meses sin su RFC, de manera que no podían empezar un trabajo formal. Y lo que observamos que pasó muchas veces es que en ese inter tomaban un trabajo informal y pues luego sacarlos de ahí es muy difícil, porque no puedes faltar a tu trabajo para ir a la cita del SAT, porque ya te están pagando, porque tienes obligaciones familiares. Me acuerdo de una chica que se graduó de la universidad de alguna carrera administrativa, o administración, o negocios internacionales, o contabilidad, una de estas. Y empezó a trabajar en una tienda de abarrotes.
Y tenía toda la intención cuando empezamos la interacción con ella, cerca del final de su fecha de graduación, o sea, cerca de su fecha de graduación, de entrar a un trabajo corporativo, administrativo en una empresa. Pero claro, empezó a trabajar, necesitaba, obviamente, los recursos, y ya no le agendamos la cita del RFC y terminó o no tramitándolo muchos meses después. Entonces, todo esto para decirte, hemos ido encontrando como pequeños obstáculos que con tecnología estamos tratando de como unlock para que sea más fácil y que para que cuando se gradúen los jóvenes estén como listos para emplearse en algo que tenga que ver con su carrera, sus intereses, su experiencia, poca o mucha, formal, informal, práctica, servicio social, lo que hayan hecho, donde viven, ¿no? Que esté cerca de su casa o si tiene que ser remoto, que si tiene que ser en unos horarios determinados. Y tratar como de optimizar este mercado que si bien hay varias soluciones de RH y bolsas de trabajo, claramente no está resuelta. No, sin duda, y cuando hablas de que no esté resuelto, pues el tamaño del problema es brutal cuando se mira, pues esto con los números sobre la mesa, ¿no? Más del 50% de los egresados en América Latina termina pues en empleos desalineados con su formación. Y eso lo vemos con el tema de la informalidad por la urgencia de poder encontrar algún empleo o alguna forma de subsistir. Y en México, pues apenas 4 de cada 10 jóvenes accede a un empleo formal. Y al mismo tiempo, como hacíamos en la introducción, entre el 40 y el 60% de las empresas reporta que no encuentra el talento técnico que se necesita. Y digamos, ahí es donde entra este match. ¿Por qué nadie ha resuelto esto antes? ¿Y por qué ha sido un problema tan complejo o difícil de atacar? Sí, tocas varios temas. Sin duda alguna la problemática es más aguda en los jóvenes. O sea, en México la proporción de jóvenes en la informalidad relativo a personas en la informalidad es mucho mayor. O sea, hay más jóvenes en la informalidad que personas en la informalidad de todas las edades. Y efectivamente, no entrar a un trabajo que se alinea con lo que sabes hacer o con lo que has aprendido tiene un impacto en ingresos de hasta 25-30%. O sea, es brutal. Pues realmente representar la diferencia entre cierta movilidad social o no, o entre la forma en la que contribuyes a las necesidades de tu hogar o no. Entonces, sí, problema súper profundo. ¿Por qué nadie ha resuelto el match? No lo sé. No es un problema nuevo. Eso lo teníamos muy claro desde el principio. No es un problema nuevo. En particular, del lado de las empresas, del lado de reclutamiento, del lado de atracción de talento, filtrados, sourcing, etcétera, había muchas soluciones y hay muchas nuevas que están surgiendo con la inteligencia artificial y en esta como nueva ventana tecnológica que se abrió. Lo que yo he observado, que creo que además es distintivo de lo que hacemos, es no hay demasiadas personas volteando a ver el sector como educativo, ¿no? Y empezando a buscar candidatos antes de que lo sean, ¿no? Nosotros en Ginia lo que tratamos de hacer es conocer a estos jóvenes profundamente antes de que sean candidatos, antes de que estén seriamente buscando conseguir un empleo. Y entonces, ¿por qué no hay soluciones? No lo sé. Creo que hay muchas personas tratando de resolverlo desde distintos ángulos, mucho más del lado como HR SaaS, HR Solutions. Em, pero justo tú mencionas la palabra match. Y si bien hay problemas de upskilling, hay problemas de reskilling, nos decidimos empezar por el match porque creemos que hay una como tremenda simetría en información y no existen canales realmente eficientes que se encuentren sin muchas fricciones y sin mucho trabajo, sin mucha manualidad, los candidatos correctos para las vacantes que más tienen sentido. Bueno, eso que describes es el clásico problema de coordinación multilateral, lo veo así, y es, aquí ya no hablas de solo dos partes, sino de tres que necesitan moverse juntas. ¿Y por qué hablo de tres? Pues porque realmente por un lado tenemos al estudiante, por otro lado a las instituciones educativas y por otro lado a las empresas. Correcto. ¿Cuál es el primer cliente al cual ustedes están enfocando y cómo están haciendo la transición para que los tres actores que actúan en este ecosistema pues traccionen de una forma que sea negocio para ustedes? Súper, sí. Efectivamente, tomamos la decisión que si bien complejiza el modelo de negocio, creemos que puede ser el diferenciador de no saltarnos a la institución educativa. O sea, nosotros no salimos a buscar personas para empleos, empezamos trabajando con la institución educativa para entender a su población, validarlos, entender el currículum, perfilarlos, de manera que vamos a hacer un mucho mejor match. ¿Qué le interesa a la institución educativa? En primerísimo lugar, empleabilidad. Si tú vas a tener al final clientes, ¿no? Que son los estudiantes de las instituciones educativas, que pagan unas colegiaturas cada mes durante 2, 3 o 4 años, necesita haber un claro retorno a la inversión y necesita ser evidente que pasar por ese programa educativo tiene un impacto positivo, ¿no?
de lo que más padecen las instituciones educativas en México es de deserción, por varios motivos. Uno es económico, ¿no? Por falta de oportunidades. Otro grande es porque no está claro este retorno sobre la inversión, y ahí es donde entra Ginia, ¿no? Si tú puedes demostrar que tus egresados están mejor parados que otros jóvenes que a lo mejor no pasaron por ese programa, tienes un argumento muy sólido que hacerle a los estudiantes y a sus familias de por qué vale la pena esa inversión. Tenía una conversación súper interesante hace no mucho con el director de estrategia de un grupo muy grande universitario, con presencia en todo el país. Y a él lo que más le interesó de Ginia, obviamente, es que sus jóvenes salgan empleados, sin duda alguna, pero lo que él nos pedía es: necesito entender por qué las empresas están rechazando a mis estudiantes. Qué padre que los contraten, obviamente, para eso estamos todos trabajando, pero si yo entiendo por qué lo rechazan, y entiendo si es porque no saben Excel, o porque no saben hacer prompts de AI, o porque no hablan suficiente inglés, o porque los de contabilidad no saben usar la plataforma del SAT, lo que sea, entonces puedo refinar los currículums, ser más competitivo, ofrecer cursos adicionales, lo que sea, para que salgan más preparados. Y entonces generas este ciclo como virtuoso más desde adentro para futuras generaciones, y entonces la empleabilidad mejora y así sucesivamente. Entonces, eso son las instituciones educativas. Los jóvenes, ¿qué les interesa? Quieren encontrar un trabajo bien remunerado que se alinee a sus requerimientos horarios, ¿no? Hay gente que tiene que cuidar a familiares, hay gente que tiene otro trabajo, hay gente que toma cursos por las tardes. Entonces, que los horarios y la cercanía funcionen, em, y que más o menos tengan que ver con lo que estudiaron, con lo que saben hacer, etcétera. Nosotros nos enfocamos mucho como en la experiencia de los jóvenes. La experiencia para los estudiantes es todo en WhatsApp. Chats en WhatsApp con bots inteligentes, a veces con seres humanos, porque la tecnología puede siempre romperse. Y tratamos de que sea como súper fácil. Porque a todos, primero estamos todos en WhatsApp, todos, en los grupos de la escuela, de la familia, de los amigos, del trabajo, de todo. Pero en particular estas nuevas generaciones, WhatsApp funciona hasta cuando se te acaban los datos. En WhatsApp no necesitas un correo con una clave, un app que te ocupa datos en el celular, un usuario. WhatsApp está ahí siempre disponible, puedes reactivarlo en cualquier momento. Es como súper simple, y lo que tratamos es como de simplificar la experiencia, ¿no? ¿Te interesa esta vacante? Sí, no, perfecto, yo te ayudo a agendar la entrevista. ¿Quieres tramitar tu cita del SAT? Yo te ayudo, yo te la tramito, no tienes tú que entrar nunca a la plataforma del SAT. ¿Quieres hacer tu currículum o mejorar tu currículum? Te ayudo, todo por WhatsApp, ¿no? Súper conversacional, y lo más como lean y simple para los estudiantes, para que lo vean como una solución que los ayuda cuando egresan y a la que pueden seguir volviendo para futuros trabajos. Con ese orden de entrada al mercado, quiero pensar que no es una casualidad. En plataformas de varios lados, el actor que te da acceso al flujo de usuarios define quién controla el ecosistema. Y eso me gusta mucho de lo que mencionas. Y pues desde el principio lo veo que lo tuvieron claro. Ahora, pues entrando un poco más al producto, cuéntales un poquitico el por qué fue, o sea, un poco más en profundidad del tema de WhatsApp. Pues porque la mayoría de las plataformas de empleo pues construyen una app tradicional o un portal. Pero ustedes decidieron efectivamente operar principalmente a través de WhatsApp. ¿Qué saben del usuario que los llevó, digamos, a esta decisión, y qué hace pues de este canal sea más efectivo para llegar al talento joven que está pues atendiendo? O sea, entiendo ustedes dicen: voy a darle la forma sencilla al usuario para que pueda pedir lo que necesita, pero cuéntanos un poquitico más de lo que trae consigo, tecnológicamente hablando, esta forma de operar. Sí, claro. A ver, plataformas de empleo, de empleabilidad, creo que han existido Muchos. muchos, muchos años. Creo que hay muchas formas. Hay unas que son exclusivas para las universidades, hay unas que son portales de empleo generales, hasta el gobierno tiene una. E implica que el usuario se meta y busque algo que se alinee con su perfil. Muchas veces los jóvenes, especialmente los que son más jóvenes y están recién egresados, no tienen quizá tanta experiencia, aplican a muchas vacantes, como dicen, los gostean o nunca reciben una respuesta, o la información que está arriba es incompleta, o no sabes si el salario que te ponen es semanal, mensual, quincenal, neto, bruto. Si la información es incompleta y no tienes mucha claridad de a dónde o cómo estás aplicando. Trabajamos con empresas que nos dicen, por ejemplo, que hay bots que les extraen las vacantes del sitio web y los postean, entonces ni siquiera las empresas tienen total control de lo que hay ahí fuera. Em, y creo que resulta muy frustrante, o por lo menos aprendimos que resulta muy frustrante, entrar y ver vacantes que no tienen nada que ver con lo que estudiaste, o a estar aplicando a procesos y no recibir respuestas, o que te contesten y luego siempre no, te escriben por WhatsApp, luego te marcan, luego te llega un mail, luego por el portal. Dijimos, esto es
la experiencia es pésima. No sé cuándo fue la última vez que trataste de encontrar un trabajo en una de estas plataformas digitales, pero la experiencia es complicada, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es una de las ventajas de trabajar con la institución educativa? Es que tenemos como capacidad de entender cómo está el calendario de estos jóvenes. Sabemos cuándo se gradúan, si tienen prácticas obligatorias al terminar o no, si ya tienen experiencia, como que logras entender muy bien y en vez de que ellos tengan que buscar, meterse a buscar, cruzar los dedos y esperar que algo aparezca, tú le empiezas a enviar en momentos clave que diseñamos pues, junto con el equipo de producto y tecnología, pequeños como nudges para ver si ya están buscando si un tipo de vacante les interesa o no. Entonces, hola Juan, tenemos esta vacante que hace match con tu perfil por haber estudiado contabilidad, que es el ejemplo que estamos usando, contabilidad y por experiencia en este empleo, que tú reportaste en el currículum que hiciste con Ginia. ¿Te interesa? Primer como punto de información. Si me interesa, increíble, déjame, le comparto el perfil a la empresa y ahora entramos a lo que le promocionamos a las empresas. Y si le gusta a la empresa, entonces te ayudo a agendar la entrevista y te acompaño como de la mano todo el proceso hasta que te contratan o no te contratan. Y si no te contratan, te avisaremos y te ayudaremos a seguir buscando. Ahora, si me dices que no te interesa la vacante, cuéntame por qué. No, es que me atrasé una materia, entonces todavía no puedo trabajar. Bueno, entonces te busco en agosto. No, es que los horarios, no sé, pero soy mujer y los turnos rotativos me dan miedo en la noche. Perfecto, entonces buscamos algo que sea solo de día. No, es que estoy tomando unos cursos en las tardes de lo que sea y entonces tengo que terminar a las 4 de la tarde. Entonces vamos teniendo toda esta información y puedes refinar lo que envías y así no saturas al usuario de miles de vacantes que no sabes si aplican o no aplican, que no sabes cuánto ganan, que está muy difícil como hacer. Entonces, creo que los marketplaces surgieron hace 20 años, los marketplaces digitales, ¿no? En el que tú te buscas, te metes, por ejemplo, a buscar un departamento y buscas, tú scrolleas y buscas. Y aquí estamos tratando de hacerlo como embedded y proactivo, ¿no? Yo sé que te gradúas en mayo, debes empezar a buscar en, no sé, abril, y entonces en abril te empiezo a mandar oportunidades muy targeteadas que aplican a tu perfil por una u otra razón y que se retroalimenta con lo que tú nos dices que te gusta, no te gusta, quieres, buscas, etcétera. Bueno, por un lado entonces tienes una base de datos. Quiero pensar que cuando arrancan con una generación de una universidad, de alguna institución educativa, entonces vas a tener 30, 40, 100 estudiantes, cada uno con ideales distintos, con objetivos distintos. Por otro lado, tienes las necesidades de las empresas que podrán buscar contadores, administradores, financieros, ingenieros y demás. Ahora lo que me parece bastante interesante es que a uno como estudiante de último semestre o de los eh, semestres previos, pues te empiecen a identificar cuáles son las posibles necesidades que vas a tener. ¿Cómo ustedes organizan para poder dar ese seguimiento que creo que es el valor diferencial que hoy no he encontrado en ninguna otra solución, que te dan, digamos, tú como estudiante sabes que te están buscando hoy eh, en el momento A, en el momento B, en el momento C, sabiendo que tienes un listado y ustedes cómo dan ese seguimiento o hasta qué punto ustedes terminan el ciclo y sacan ese estudiante para dedicarse, digamos, a las nuevas generaciones. Súper, sí. A ver, empezamos con lanzamientos presenciales. Entonces vamos a las universidades, vamos a ver cómo escala esto, pero vamos a las universidades o a los planteles de algunos bachilleratos técnicos y les hacemos una presentación corta a los estudiantes sobre qué es Ginia, quién está detrás de Ginia, para qué sirve y qué pueden esperar de la experiencia. Esto nos ayuda a lograr como 3 cosas. La primera es que más estudiantes interactúen con la herramienta, porque al final de cada presentación hay un QR y es como, saca tu celular y escanea de una vez y empieza a hablar con Ginia ya. Entonces logramos como rates de participación muy altos, 70-75% desde el primer momento. Logras además que haya como una validación de la institución educativa. Eso no es una herramienta que te salió promocionar, o sea, una promoción en Instagram. Es como tu institución educativa está pagando para que tú tengas acceso a esta herramienta que te va a ayudar a encontrar mejor empleo. Y 3, que creo que en esta área de inteligencia artificial, ver que hay seres humanos reales atrás, que si algo se rompe, que si algo no funciona, que si tienes dudas que salen de lo que la herramienta es capaz de hacer, van a intervenir, da como mucha confianza, ¿no? Ver, ok, esto es real, está validado por la universidad, hay personas atrás y puede que tenga sentido esta ayuda que me van a dar. Entonces, ahí empieza y eso depende de lo que acordamos con cada institución educativa, pero por lo general es en el último año, tal vez últimos 2 años. Pasamos todos los meses que están estudiando haciendo esta preparación del currículum, tramitamos los documentos tipo el RFC, los preparamos para entrevistas
Y hacia el final de su carrera educativa, les empezamos a mandar vacantes. Idealmente, buscando que estén empleados pues en los primeros meses, una vez que salgan, o una vez que estén disponibles para trabajar. Y de ahí, lo que está padre es que la promesa al usuario, al estudiante, es siempre puedes volver a Ginia. Entonces, hoy tengo una base de estudiantes de egresados hace un año y que están egresando ahora, pero idealmente en 5 o 10 años lo que tendré es 10 años de generaciones con distintos niveles de experiencia, que sabemos dónde estudiaron, dónde trabajaron, cuánto duraron, por qué salieron, y entonces puedes seguir ofreciendo mejores y mejores oportunidades laborales a estos jóvenes, que ya luego serán menos jóvenes. Entonces, es la propuesta de valor. ¿Cuánto dura la interacción? Todo el tiempo que ellos quieran seguir volviendo. Y de hecho, ya empezamos a placear a los primeros como replacements. Gente que se graduó en mayo, que trabajó 6 meses, algo cambió en su vida personal por lo general, entonces están buscando algo distinto y tienen que trabajar medio tiempo, tienen que trabajar por las noches, tienen que trabajar, etcétera. No, justo a ese punto quería llegar porque, por un lado, quiero pensar que tus fuentes de ingresos son las instituciones educativas y las instituciones o las empresas que requieren digamos, de la miel que terminan siendo los estudiantes, que terminan siendo la materia prima para poder trabajar. Si a la institución educativa le interesa que sus estudiantes estén preparados para poder encontrar un trabajo cuando terminan saliendo, después de un tiempo, pues ellos van a querer regresar por X o Y motivo. ¿El estudiante termina siendo un cliente para ti al cual le vas a cobrar o es básicamente un servicio indefinido por haber entrado a la universidad? Nuestro objetivo es nunca cobrar a los estudiantes por lo que ofrecemos hoy, que es el match. Luego, obviamente, esto puede crecer en muchas direcciones, pero nuestra propuesta de valor es, ya tu institución educativa pagó por esta herramienta en tu salida de la universidad, eso también genera lealtad a la universidad, que es algo que nos interesa, obviamente, porque pues, son nuestros aliados, son nuestros clientes, y pueden siempre volver. Y mientras yo logre pues, darles nuevos trabajos, idealmente seguirán volviendo. Entonces, son mis clientes en el sentido de que su experiencia es la que más me importa, sí, pero hoy no cobramos y no planeamos cobrar a los estudiantes o a los usuarios porque usen Genia. Al contrario, yo lo que quiero es que lo usen más y que mejore la experiencia y que quieran volver y que sea como el default lugar para encontrar empleo. Bueno, eso que describes pues es un cambio de métrica de negocio muy interesante, em, pues porque no están, digamos, pensando solo en la colocación, sino es en cómo poder retener al estudiante, que es creo que lo más importante, porque una cosa es que se coloquen y otra cosa importante para la otra pata es que realmente ese estudiante que estás colocando realmente sirva para lo que están buscando y que se quede en un determinado tiempo. Y eso lo menciono porque las nuevas generaciones, hoy lo tienes más claro que nunca, entran en un trabajo, no les gusta y saltan a otro y no les tienen miedo a nada, pero las empresas sin lugar a duda necesitan poder cultivar y retener a ese empleo. ¿Cómo han podido manejar este tipo de expectativas de las empresas que terminan siendo la segunda pata de la ecuación? Sin duda. A ver, creo que el dolor más grande que yo he escuchado consistentemente entre empresas micro, pequeñas, medianas, grandes, grandísimas, de automotriz y de restaurantes y hoteles, como agnóstico a industria, agnóstico a tamaño, es lo más doloroso es la rotación. Porque si tú contratas a alguien, le das equipo que pueden ser casco y botas o puede ser una computadora y lo entrenas y le dedicas tiempo y se va a los 3 meses, es muy doloroso. Y la rotación en México en las empresas es brutal. Va del 30% anual al 300% anual. Entonces, es un reto gigante, ¿eh? Y que tiene muchos subcomponentes. Uno de ellos, que es donde estamos nosotros empezando, es el match. Estamos convencidos que un mejor match va a facilitar que las personas se queden en esos empleos. Luego hay muchos otros problemas que igual y un día que seamos más grandes resolveremos, de formación, de habilidades, de upskilling, de onboarding y cómo las empresas hacen onboarding. Hay como muchos problemas. Pero sin duda alguna la rotación es un problema gigante. El valor más grande real que tenemos a las empresas es este match en este momento y nuestro algoritmo de match. Además de todo el acompañamiento para reclutar y para dar seguimiento hasta que contratan a estos jóvenes. Cosas como, a veces alguien que está totalmente calificado para el trabajo no se presenta porque algo pasó, porque la vida se complica, porque la abuelita la internalizaron en el hospital o porque le robaron el celular o por lo que sea y entonces no llegan. Parte de lo que tratamos de hacer es como
No, a ver si usamos una nueva fecha para entrevista, vamos a ver si reagendamos y como ayudar a ambos lados a que realmente se encuentren de forma como inteligente y escalable, para que efectivamente logren contratar. O si una empresa, sus procesos de RH están atrasándose, pues hablar con el estudiante y decirle, oye, tranquilo, vas bien, nada más se pausó la vacante o están en planeación anual o lo que sea. Ser como este interlocutor que a veces los departamentos de recursos humanos, la verdad es que no se dan abasto porque tienen miles de cosas que hacer. Miles de cosas que hacer. eh, fil- a veces publicas una vacante entry level y llegan 100 o 120 aplicaciones en las primeras horas. Alguien tiene que filtrar esos currículums, alguien tiene que dar seguimiento a sus candidatos, decidir quiénes son los 5 o 10 que hace entrevistar, entrevistarlos, segunda entrevista, hablar con él. O sea, es mucho trabajo, es mucha carga operativa. Estamos tratando de volverla más simple. Que te lleguen, no 100 candidatos, de los cuales a lo mejor 80 no aplican, no cumplen, no lo que sea, sino 3, 5, 10 que les interesa, que están listos para entrevistarse mañana en la mañana, que hacen match con la vacante, que cumplen con los requerimientos. Y esa es parte de nuestra propuesta de valor. Y a diferencia de otras soluciones que existen o han existido, nosotros a la empresa no le cobramos hasta que efectivamente contratan. Y cobramos menos que otras soluciones y otras opciones que hay fuera. Y cobramos partido, ¿no? O sea, una parte al principio para reflejar el esfuerzo de match y de acompañamiento y una parte 1, 2 o 3 meses después, dependiendo de la rotación de la industria y de la empresa, para compartir el riesgo de que se vaya el candidato, ¿no? O el empleado en este caso. No, como lo veo, es un, digamos, un proceso disruptivo porque están poniendo en el centro al estudiante y que creo que eso es lo que hace distinto cualquier otro tipo de solución. Y me estoy remontando años atrás cuando estaba buscando trabajo recién graduado o incluso en los últimos semestres de la universidad. Ese primer trabajo detona muchísimos cambios o más bien la ruta por la cual te puedes orientar como profesional, ¿no? Seguramente hay muchos estudiantes que sueñan con ser o con trabajar en la bolsa, como era mi caso, pero el primer trabajo me resultó en una empresa de consultoría en tecnología, donde en su momento era lo último que yo quería trabajar, pero fue lo que me apareció y lo tomé porque dije es la alternativa que tengo y de allí pues estuve trabajando 7, 8 años, que hoy lo veo desde una manera distinta y creo que me aportó muchísimo a lo que soy hoy, pero ¿dónde ustedes pueden aportarle al estudiante a entender que ese primer trabajo puede cambiar sus vidas si no se analiza pues, con el, con el peso que eso requiere para que pueda tener un futuro uno como estudiante distinto? Me iría incluso un paso atrás. O sea, sin duda lo comparto contigo. Tu primer trabajo y tu primer jefe o jefa son profundamente impactantes en tu carrera, sin duda alguna. Los jóvenes con los que trabajamos algunas veces necesitan incluso como un paso antes. Entonces, por ejemplo, estamos empezando a ayudar a los jóvenes con preparación para entrevistas. Hace varios meses ya, pues lo hacemos totalmente manual, nosotros conectándonos y orientando a estos chavos. Yo en mi tiempo en Subale recluté muchísimo, desde el CFO y general managers hasta gente que estaba o sea, operando en call centers o en las tiendas, entonces como todo este espectro. Y entonces me conecté a esta entrevista con esta chica que se llama Claudia, justo contadora o financiera, no me acuerdo, y tenía una entrevista con un banco grande, muy grande, con presencia creo que nacional o regional, y si bien ya había trabajado, nunca había trabajado en algo tan corporativo. Entonces me conecto a esa entrevista y de forma súper rigurosa empieza, ¿no? Bueno, es que hay este tipo de preguntas, te pueden hacer preguntas sobre tu experiencia, te pueden hacer preguntas sobre lo que has hecho, lo que quieres hacer, cómo pensarías en un problema, hay casos, hay pruebas técnicas, así súper exhaustivo, ¿no? En todo lo que yo sabía de entrevistas y lo que habíamos investigado y etcétera. Y acaba la entrevista y le digo, la preparación, le digo, bueno, Claudia, ¿qué te pareció? ¿Cómo te fue? Me dice, no, súper bien, la verdad es que sí me siento más preparada, gracias. Pero la verdad, lo que más necesitaba y lo que más me sirvió de esa entrevista es que alguien me dijera que sí podía. Como que impactante, ¿no? Me parece una tontería, pero que alguien le dijera, sí, tú puedes ir, pararte en la oficina corporativa de este super banco, que si haces tu tarea y te preparas para la entrevista y investigas el banco, te puede ir muy bien y puedes llegar súper confiante a la entrevista y súper listo y súper preparado y te puede ir bien. Y avanzó en el proceso, ¿no? Em, entonces, hemos aprendido eso como cómo logras mantener tu inteligencia artificial y tus herramientas humanizadas y ayudando a los jóvenes y ayudándolos a sentirse que es para cada uno de ellos y es
preparación para lo que cada uno quiere y necesita, no generalizada como todos los trabajos que hay ahí disponibles en el internet, ¿no? Algo específicamente para ti, porque, no sé, a lo mejor a lo mejor estás estudiando una carrera, una licenciatura en negocios, pero trabajaste en la zapatería de tu tío y pasaste de estar en el almacén acomodando zapatos a vender en el front desk, ¿no? Y ahí hay mucha experiencia, aunque fuera informal, aunque fueran unos meses solamente, ahí hay experiencia, ¿no? Y hay servicio al cliente, y hay temas de organización, y hay temas de caja, y todo eso es rescatable. Y a veces hay que como que ayudarlos con una combinación de humanos y inteligencia artificial a rescatar esa experiencia, organizarla, ponerla como lista para que cuando un empleador la vea diga, aquí hay mucho valor, y aquí hay algo de experiencia, y aquí hay conocimientos, y aquí hay potencial de crecimiento para el primer, segundo, tercer trabajo de estos candidatos. Bueno, tocas varios puntos supremamente interesantes. Ahora quiero tocar base y regresándome al primer punto es, pues han levantado una ronda presemilla de casi $2 millones. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y qué tuvieron que demostrar para poder convencer a los fondos con los cuales están trabajando. Sí, eh, es un proceso complicado levantar capital, como Muy todos difícil. los que han levantado saben. Nosotras levantamos, hicimos el proceso de fundraising en mayo. Yo estaba terminando la maestría y tenía como un muy claro fecha límite en la que yo me graduaba, me regresaba a México y iba a estar el 1 de junio sentada trabajando, ¿no? Entonces había como una sensación generalizada de urgencia, de necesitamos estos fondos para que Melissa pueda renunciar a su trabajo, mudarse a México, traerse a su esposo, estar aquí base y construir desde aquí. Yo me regresaba a la maestría, teníamos que contratar equipo. Em, Tuvimos muchísima suerte. Una combinación de que otros emprendedores con los que hemos trabajado, somos cercanos, nos presentaron a algunos de los fondos con los que ellos trabajaban. Y entonces, obviamente, estos como warm intros siempre ayudan. Y al final logramos levantar un poquito más de 1.7 millones de dólares de Wolef. Latitud, yo fui parte del primer cohort que relanzó Latitud de su fellowship, que está increíble y a cualquier emprendedor que esté pensando en emprender, me parece como el mejor primer cheque al que puedes acceder porque te dan no solo dinero, sino guidance y te llevan a San Francisco y te ayudan o sea, levantar capital y son lo máximo. NFX, que es un fondo en Estados Unidos enfocado en todo lo que son empresas de network effects, o por eso NFX. Yo fui fellow con ellos mientras estaba en Harvard en la maestría y luego ganamos su competencia FAST, que ayuda como a emprendedores que están estudiando a levantar capital, y de Lotux, que es un fondo que tiene un enfoque de invertir en empresas con un impacto positivo, ¿no? Generalizado positivo. Y luego una serie de sindicatos de ángeles y ángeles que nos emocionan mucho, ¿no? Se invirtió, por ejemplo, Sebastián Monroy, que es el founder de Subal y fue mi jefe y uno de nuestros principales mentores y advisors, y algunos otros emprendedores del ecosistema aquí en Estados Unidos que han sido súper helpful en todo este proceso. Fue un proceso rapidísimo, levantamos en 4 semanas. Y tengo como muchos learnings de todo lo que hicimos bien, todo lo que hicimos mal y podemos haber hecho mejor. Pero sin duda alguna, esta ronda nos ha ayudado a desarrollar producto rápido, tener un equipo de ingenieros cracks al equipo. Tenemos un director de ventas que viene de Cometa y de Creana, entonces que conoce muy bien el sector como educativo, fintech, empresarial, o sea, este mundo en el que estamos nosotros operando. Una directora de operaciones, también que viene como del mundo mezcla de negocios y educación. Entonces hemos construido un equipo del que estamos profundamente orgullosos y que son espectaculares. Están entre México y Colombia, porque pues Melissa es colombiana y entonces conoce mucha gente allá. Em, y con eso el objetivo es seguir creciendo de forma súper acelerada, llegar a decenas de estudiantes en todo el país y de ahí pues ver si pensamos en expansión internacional o ver en qué dirección nos jala el negocio para seguir creciendo. Un mes es un tiempo récord, de verdad. O sea, sin duda alguna, y creo que para todos los emprendedores que puedan estar escuchando esto, es de verdad una referencia que seguramente te van a preguntar en algún momento dado y qué interesante que puedas contar esa historia de qué cosas hicieron bien, qué cosas pudieron haber hecho mejor para que eso pudiera haber sido exitoso en un periodo tan acelerado como lo fue, ¿no? Sí, a ver, sin duda hay esta palabra en inglés, playbook. Sí, o sea, hay varias formas de levantar capital, pero creo que vale mucho la pena como escoger una y como commit a esa y seguir las reglas. Es bastante más formulaico de lo que
pensaríamos. O sea, no es, obviamente hay un arte en cómo logras vender la historia y construir la narrativa y etcétera, pero tiene un componente formulaico que nosotras no hubiéramos podido hackear si no hubiéramos tenido orientación de otros emprendedores que pasaron por aquí y mucho más, ¿no? Y que levantar, no sé, Sebastián de Súbal levantó $80 millones. O sea, que pasaron por aquí hace mucho. Em, y creo que el consejo más relevante que me dieron tanto para Levante Capital como para emprender en general es, justo Sebastián me sentó y me dijo, tienes que lograr crecer tus rueditas, de ruedas de, como de scooter, ¿no? De bicicletas chiquitas que sienten cada tope y sienten cada bache de forma muy intensa, a ruedas de tractor que van a entender que si levantas capital tienes que hablar con 75 fondos y 70 o 73 o 74 te dirán que no y con suerte uno te dirá que sí. Pero es lo único que necesitas. Un sí, tal vez dos o tres para poder negociar términos más favorables si tú quieres, pero no estamos acostumbrados a que te digan que no 60 veces. Y que unos fondos son increíbles y te dicen que no rápidamente y te contestan como con eficiencia y otros no son tan increíbles. No, y Y a te eso voy. ghostean y pasan 3 semanas sin contestarte y eso pues, es frustrante y tienes que lograr desarrollar estas ruedas grandes que, bueno, pa'lante y baja, o sea, hay un bache y pues sales rápido y pasa con la levanta de capital y pasa con todo lo demás. No creo que lo más cañón de emprender, a diferencia de trabajar, es como que Ginia no sale de mi cabeza. Nunca, como que sueño con Ginia, me despierto a la hora que me despierte, le escribo a Melissa, hay que hacer esto, ella me escribe a mí. Eso es como muy intenso y todo el tiempo estás pensando de forma muy helicóptero entre el day-to-day operativo súper intenso de hay que llegar a las métricas del mes, hay que hacer esto, hay que placear, hay que nuevos estudiantes, cerrar contratos y a la vez subir a 10,000 pies y decir, bueno, estoy construyendo un negocio que tiene pies y cabeza, eso tiene sentido real, escalable, a escala gigante, ¿no? Entonces, esa capacidad como de subir y bajar es emocionalmente muy desgastante y volvemos a las ruedas, ¿no? Tienes que lograr crecer tus ruedas para que puedas hacerlo sin que el desgaste sea tan grande y que estés emocionado y que logres comunicar esta visión y esta narrativa a tu equipo, a tus socios todo el tiempo, ¿no? Porque la barra la subimos mutuamente, a tus inversores, a clientes, a gente de fuera, potenciales clientes, etcétera. Tocaste un punto muy importante que es la forma como prevén escalar. Pero me voy a regresar un poco a lo que mencionaste hace un momento, que están buscando humanizar esos bots que van a tener los estudiantes por detrás de apoyo. ¿Hasta qué punto estiman que exista un conjunto de personas realmente acompañando al estudiante para poder generarle una experiencia distinta a lo que pudiera hacerlo, pues simplemente un robot que está detrás diciendo haga esto, no haga esto? Porque finalmente, si esta termina siendo una alternativa, pues los estudiantes van a terminar buscando cualquier otro tipo de solución de inteligencia artificial que les diga alguna cosa que puedan hacer. ¿Hasta dónde prevén ese crecimiento en personas para poder acompañar al estudiante? Aquí hay dos partes. Uno es cómo humanizas la inteligencia artificial y la otra parte es hasta cuándo va a haber seres humanos detrás, como cubriendo los huecos de lo que no has desarrollado todavía. Ana Piñol de NFX publicó un artículo la semana pasada súper interesante de Humanized AI y cómo construimos toda esa tecnología que está como invadiendo todos los aspectos de nuestras vidas, desde cómo contestamos correos hasta cómo buscamos cosas en línea, cómo trabajamos, cómo hacemos código, cómo todo. Y cómo logras construir productos que te mantengan humanizados y por ende diferenciados. Súper recomendado, luego te mando el link. Ana además lideró la inversión de parte en FX en Genia y somos súper cercanas. Y está buenísimo, y como que te recuerda desde text, voice, imagen. Ahora en San Francisco hay un montón de empresas que para onboarding, para videos, para training, hay como avatars que ya parecen casi, o sea, que llega a ser por momentos difícil diferenciar. Es cómo logras dar esta experiencia humana sin perder la escalabilidad que te da la inteligencia artificial. Y por otro lado, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a tener humanos que estén cubriendo los gaps de la tecnología? Pues todo el tiempo que pasemos desarrollando cosas nuevas. Muchas veces le digo a Melissa, oye, Meli, tengo esta hipótesis, hay que tratar de usar esto, hay que tratar de hacer este experimento. Pues primero lo hacemos manual, ¿no? Oye, ¿qué pasa si mandamos este nudge en este momento de la carrera del estudiante para ver si más gente avanza en el funnel? Pues lo hacemos manual. Si pega y si tiene sentido, entonces construimos tecnología. O si hay como apetito de la institución educativa o de las empresas o los estudiantes por alguna de las hipótesis que tenemos y que todo el tiempo estamos experimentando y testeando, todos desarrollamos tecnología, no al revés. Si no sería muy ineficiente. ¿Nos cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que estemos desarrollando producto y tecnología. Idealmente siempre haciendo cosas nuevas, porque las funciones
anteriores, pues las cubre la tecnología con rapidez, pero siempre que estemos experimentando, iterando y construyendo cosas nuevas y features nuevos y eventualmente productos nuevos, habrá personas que como que cubran lo que todavía no hace la tecnología, ¿no? Bueno, no, eso me encantan. Ahora bien, construir pues algo con ese nivel de impacto social y hacer que sea un negocio rentable, como lo mencionas, pues son dos objetivos que a veces pues parecieran contrapuestos, ¿no? ¿Qué decisiones han tenido que tomar pues donde el impacto social y el modelo de negocio pues no apuntaban exactamente a la misma dirección? Esa es una disyuntiva que hemos tenido desde el principio y que pensamos siempre, ¿no? Porque la pregunta creo que es, llegará un punto en el que tengas que sacrificar impacto social por acceder a un cliente que pueda pagar más o por eficientar un proceso. Pero creo que a lo que siempre volvemos y como el principio que guía esta discusión es, si nosotros logramos nuestro objetivo principal, que es una mejor transición del aula al empleo, un ecosistema que alinea a los actores, estudiantes que luego son egresados y luego son candidatos, instituciones educativas y empresas, el impacto social va a ser muy profundo. O sea, si logramos una empresa grande, rentable, que eficientice toda esta información y todo este mercado de candidatos y empleos, habremos tenido un impacto social profundo y gigantesco, ¿no? Y es como lo que siempre nos guía, si le resolvemos este problema, en vez de a 5,000, a 50,000 o a 500,000 o a 5 millones de estudiantes en la región, habremos resuelto un problema. Y facilitaremos la transición de jóvenes que a lo mejor hay miles de herramientas ahí fuera, pero por algún motivo no están siendo capaces de captarlas, aplicarlas y por ende llegar a trabajos que les paguen más o que se alineen más con lo que estudiaron o que planteen una trayectoria mejor. Habremos permitido que las empresas sean más ágiles, más eficientes, que pongan recursos en lo que importa en vez de en talacha manual de conseguir candidatos y permitiremos que las instituciones educativas se dediquen a lo que mejor hacen, que es enseñar y tengan la información para desarrollar currículums y programas y actividades extracurriculares que robustezcan y preparen y formen candidatos que resuelvan las necesidades del mercado hoy en día, que están cambiando mucho más rápido quizá de lo que las escuelas e instituciones educativas tienen capacidad de hacer. Porque es difícil. Entonces, cosas como, no sé, trabajamos con bachilleratos técnicos además de universidades. Entonces, con un bachillerato técnico con el que trabajamos, tienen una carrera de automotriz, o sea, de autotransporte, ¿no? Para carreras automotrices. A mí me tomó 3 llamadas con empresas entender que hay que robustecer el currículum de hojalatería. No hay suficientes hojalateros en México, cosa que no sabía antes, obviamente. Y es mucho más sencillo para mí llegar y decirle al director general, oye, ¿cómo hacemos para que, o cómo haces, o toma esta información valiosa, tus estudiantes van a ser mucho más competitivos en el mercado si saben más de hojalatería, de lo que a este director general le cuesta salir y buscar a sus empresarios. Entonces, tenemos una gran capacidad de juntar esta información, digerirla y devolvérsela tanto a empresas como a instituciones educativas de forma que sea muy profundamente impactante. Y el impacto creo que va a ser cada vez mayor porque efectivamente vas a poder esto replicarlo no solo en México o en diferentes puntos de la República, sino en toda Latinoamérica que vivimos el mismo problema. Es correcto. Antes de pensar en evidentemente, esto poder volverlo como escala global, ¿no? Porque eso creo que es lo que han hecho distinto y de verdad escucharte me pone de verdad la piel chinita porque es que de verdad o sea, más bien están abordando el problema de la forma correcta que es teniendo al estudiante en el centro. Si el estudiante está bien, pues seguramente vas a tener la manera para que las instituciones quieran apostar porque el estudiante esté mejor y si el estudiante está mejor, pues sin duda las empresas van a querer tener un personal calificado para poder pues trabajar con ellos y de esa manera pues abocarse a otros problemas que va a ser la retención y demás, pero que creo que todo está enfocado a que el estudiante esté en el centro y no como las diversas soluciones que existen en el mercado donde tratan de abocarse solo a quien les paga. Que es como supply infinito de personas para trabajos. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Y el mercado se cansa y los jóvenes tienen con toda la razón, poca tolerancia a soluciones que no funcionan o que no les contestan o que los dejan gosteados. Obviamente, y al principio nos pasaba. Era como, si no les resolvíamos rápido o no cumplíamos las promesas que hacíamos en los lanzamientos, pues se aburrían y se iban. Entonces, sí tenemos mucho foco puesto en cómo hacemos esta experiencia de los usuarios increíble. Increíble y diferenciada, fácil, y que realmente los ayude. Y escucharlos mucho. O sea, vamos a los planteles y platicamos con ellos y a ver qué ha estado difícil, qué ha estado fácil.
Entonces, bueno, ha estado padrísimo, la verdad, todo este proceso y hemos aprendido una infinidad de cosas. No, y por eso te preguntaba la importancia de poder darle seguimiento no solo a una generación, sino a un grupo de estudiantes en un lapso de tiempo que les permita a ustedes generar diversas eh, insights importantes para poder mejorar en los estudiantes venideros que van a ser digamos, el trabajador del futuro. Entonces, Totalmente. que eso creo que es importantísimo, no solo enfocarse en ese estudiante que salió y buscó un empleo, sino ese estudiante que puede tener 5 años, pero realmente quiere reubicarse, o porque arrancó estudiando una carrera automotriz, pero realmente le gusta es la aviación o le gusta otra cosa, pues realmente es cómo poder acompañarlo para que ese estudiante sea la fuerza laboral del futuro, tanto en México como en toda la región. Así es, así es. Ahora, sin duda, pues cuando el impacto social pues no es un costo de la misión, sino parte del modelo de negocio, pues el negocio y el propósito se refuerzan en lugar de competir. Eso también se nota de cómo están construyendo y cómo han hecho el equipo fundador. Hace un momento lo mencionabas. Por un lado, Renata ha diseñado programas educativos en diversos puntos en la región. Melissa pues ha escalado productos tecnológicos en ADI, tanto en Colombia como en Brasil. Y pues tú lideraste pues toda la expansión en Súbale en América Latina. Pues 3 perfiles distintos pero complementarios. Cuéntanos un poco del día a día, cómo operan y cómo se dividen las decisiones para administrar de una forma pues amigable los desacuerdos que hacen parte del día a día. Sin duda. Ahora estamos operando solo Melissa y yo. En este momento Renata tiene un rol más como de advisorship, está terminando su maestría y está desde Boston. Melissa y yo, bueno, primero o sea, sí hay división de lo que hacemos, pero es muy chistoso porque de verdad, a veces le digo, tu esposo y mi esposo nos van a odiar porque todo el día estamos hablando, desde las 5 de la mañana hasta que nos vamos a dormir. Melissa, sin duda alguna, lidera tecnología, tecnología y producto. Todo su equipo un título que es Product Engineer, en vez de tener backend y frontend y full stack y UX, UI, porque en esta era de inteligencia artificial, la forma en que los desarrolladores hacen tecnología ha cambiado y tienen que tener la capacidad de navegar desde meterse hasta las entrañas del código de un lado y del otro venir y hablar con nosotros de cómo un feature va a impactar el modelo de negocio o va a mover las métricas o va a cambiar el engagement o lo que sea. Entonces, Melissa lleva tecnología y producto, como estrictamente hablando. Tenemos un director comercial, CRO, Alejandro. Él lleva ventas y además lleva legal, todo lo que es legal, porque bueno, es abogado pues, de formación, entonces tiene cierto expertise y todos en esta etapa hay que usar como múltiples sombreros. Luego está Lorea, que es nuestra directora de operaciones, que lleva operaciones, es todo el engranaje de match y cómo jalas estudiantes, jalas empresas y los conectas y luego devuelves la información a la institución educativa. Y además está haciendo temas de marketing y de presencia como digital, porque de nuevo, todos tenemos que ponernos diferentes sombreros y aplicar cosas que hemos hecho en el pasado. Em, les digo que soy como la analista de todos ellos, porque cuando faltan manos en tech, en ops, en ventas, me meto yo. Además de hacer pues todo el tema más estratégico, levantar capital financiero, back office administrativo, people. Entonces nos vamos dividiendo y luego, claro, cuando hay un área que está como caliente, pues esta frase en inglés, all hands on deck, todas las manos en el problema resolviendo y si vamos cortos en placements, pues todo el mundo a vender a a empresas. Si vamos atrasados en estudiantes, todo el mundo a enfocarse en instituciones educativas. Em, y como digo, todos es todos, es incluso el equipo de tecnología, que obviamente construye el producto y va construyendo escuelas, empresas, instituciones educativas, pero que sí hay que hacer un engine para encontrar vacantes y poder así contactar a empresas y decirles, oye, empresa tal, tengo este joven o estos jóvenes que funcionarían para tu vacante, pues se mete un ingeniero y lo desarrolla y entiende el problema en profundidad, ¿no? Entonces creo que en esta etapa es como muy fluido y todos vamos cambiando dependiendo de las necesidades. Y ahí yo en particular le digo a mi equipo, oigan, cuando necesiten un analista, yo puedo ser la analista. Y con Melissa ahora ya no pasa esto, pero muy al principio, que era todo súper manual, en mayo, junio, era como, Meli, tenemos que la lista de estudiantes hacer el Unique ID de forma manual, pues me siento y manual. Pues es lo que toca, ¿no? O sea, cubrir los huecos donde no hay huecos, o sea, donde hay huecos hasta que desarrollamos tecnología o un área o personas o lo que sea que lo resuelva. Oye, en este momento creo que todos son, soy la que plancho, soy la que lavo, soy la que Claro. hago todo, ¿no? Y no solo porque obviamente operando en un mundo de austeridad y de que los recursos son limitados, a todos hay que hacer de todo, sino porque además te mantiene conectado con la operación. Yo muchas veces me meto a
ver los tickets de soporte que entran porque el bot no pudo resolver una consulta o algo así, y yo misma contesto. Me mantiene conectada con los estudiantes, viendo qué están diciendo, viendo qué problemas están teniendo. Lo mismo empresas. Yo estoy todo el tiempo también buscando CEOs y directores de recursos humanos y contactándolos directamente. Es la única manera de mantenerte conectado con la operación. Obviamente buscando que sea escalable y que no pierdas el tiempo, pero necesitamos, tanto Melissa como yo, estar realmente enchufadas a la operación y entender qué problemas hay antes de que los problemas sean problemas incluso, ¿no? Bueno, danos ahora un poco más de métricas de todo este periodo de crecimiento acelerado. ¿Cuántos números o cuántos estudiantes han impactado a la fecha hoy en México? ¿Cuántas instituciones hoy tiene cerradas? ¿Cuántas empresas han logrado conectar para poder hacer de esto un negocio escalable, tanto en México como en la región? Claro que sí. Creo que la última vez que me metí a checar, la semana pasada, debíamos estar como en 7,200 estudiantes que han trabajado con Genia. Es una combinación, algunos egresados que salieron ya cuando lanzamos en junio y la amplia mayoría de los últimos meses. Pero lo que está padre es que muchas de esas instituciones educativas son multiplantel o tienen muchas generaciones. Entonces, por ejemplo, lanzamos con la EBC la semana pasada en el plantel de Mérida, pero la EBC tiene presencia nacional, son una gran institución, y si todo va bien, idealmente trabajaremos con ellos en los próximos meses en el resto de sus planteles. Trabajamos con 6 o 7 instituciones educativas, de las cuales 2 o 3 tienen múltiples planteles y son grandes, son sistemas educativos con decenas de miles de estudiantes. Trabajamos con más de 40, casi 50 empresas, mixtas desde muy grandes, como Bepensa, ¿no? Que tienen presencia nacional, tienen divisiones como subempresas y divisiones internas, hasta pequeñas empresas, no sé, cadenas de restaurantes chiquitas que tienen 2 o 3 sucursales y que necesitan un administrativo que vea un gerente, o que necesitan un cajero, o que necesitan, etcétera. Em, Así que sí, o sea, te diría, los próximos meses nuestras métricas grandes son empresas o vacantes que recibimos y estudiantes a los que estamos sirviendo. Empezando por estudiantes, porque pues primero necesitas el supply, necesitas conocerlos, que se gradúen y luego los puedes placear. Bien, meses críticos, aunque hay obviamente muchas fechas de graduación. Tuvimos una institución educativa, la ICB, que se graduó en enero, por ejemplo. La amplia mayoría se gradúan en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Si deben materias o lo que sea. Entonces, vienen meses críticos en los que estamos como ramping up estos contratos que hemos firmado. El objetivo para final de año son como 25,000 estudiantes servidos. Así que vamos a ver si logramos llegar ahí. Pero no, si el modelo de Genia funciona a la escala que te imaginas, ¿qué cambiará en el mercado laboral de México en los próximos años? De México y Latinoamérica es el objetivo, para empezar. Pero, ¿qué cambiará? Pues idealmente la forma en la que el talento joven se inserta al mercado laboral. Permitirá que las instituciones educativas que trabajen con nosotros tengan realmente una ventaja competitiva al venderle esa promesa de empleabilidad a sus jóvenes. Simplificará idealmente la forma en que reclutan las empresas, pues talento joven y ya no tan joven, porque de aquí a varios años nuestra base de usuarios tendrá 2, 3, 4, 5, 6, los que sean años de experiencia. Y pretendemos profundamente transformar como future of work, la forma en la que las personas buscan, se preparan, aplican y consiguen empleos. No, Entonces la ambición es enorme y estamos trabajando todos los días para impactar profundamente a muchas personas que además quizá no tendrían normalmente acceso a todas estas herramientas, ¿no? Em, Así que bueno, esa es un poco la visión. no, súper interesante y es poderoso escuchar a alguien que esté construyendo pues una solución con datos reales ya encima sobre la mesa, ¿no? Creo que arrancaban con una idea, pero ahora con el crecimiento acelerado que han tenido en México con las diversas instituciones, tanto educativas como las empresas, pues creo que han generado una base de datos relevante que sin duda va a ir creciendo y cada vez esto es un proceso de nunca acabar, ¿no? Ahora para cerrar con esta misma energía, te quiero pues proponerte romper un poquitico la dinámica y pasar a una ronda distinta desde otro ángulo. Ok. Eh, ¿Qué creencias sobre el mercado laboral tuviste que romper para poder construir Genium? Creo que lo que más justo la semana pasada hablamos de esto, pensamos que la venta a instituciones educativas iba a ser más difícil, y si bien son instituciones complejas, con muchos stakeholders, con educadores, administrativos,
es como muy clara la propuesta de valor. Creo que del lado empresarial hay muchas más soluciones. Entonces ha sido como más, es un océano rojo, mientras que el lado educativo es más un océano azul, hay menos soluciones. Entonces, ¿qué creencias tuve que romper? Pues que iba a ser fácil venderle a empresas. Y no, hay tantas soluciones que lo que tienes que traer a la mesa tiene que ser realmente diferenciado. Tiene que ser realmente fácil de implementar, fácil de usar, tiene que mostrar el valor rápido. Entonces, hemos tenido que pulir nuestro engine de ventas mucho, y ahí creo que el rol de Alejandro ha sido crítico, Alejandro, el director comercial. Identificar cómo se vende esto, cuál es la propuesta de valor real, qué problema resuelves para quién. No es lo mismo lo que le resuelves al dueño de la empresa que al director de RH, que a quien recluta, ¿no? Y cómo vuelves súper fácil la implementación, ¿no? Que no tengan que hacer un onboarding, que no tengan que conectar sistemas, que sea como fácil, como self-serve, fácil, em, y que no sea una traba, todo lo contrario, que realmente sea un canal complementario, fácil, ágil, barato, etcétera. Bueno, no sé si recuerdas alguna decisión que tomaste que nadie entendió en ese momento, pero salió mejor de lo que esperaba. Uy, es una buena pregunta. Creo que lo más grande es cuando empezamos, todo el mundo nos decía, ¿por qué te vas a meter al mundo, a las instituciones educativas? Es mucho más fácil construir un producto solo que sea como HR SaaS, solución para recursos humanos, para reclutamiento. ¿Para qué te metes a institución educativa? EdTech en la región ha sido siempre muy complejo. Entonces creo que haber tenido no sé si va a funcionar, creo que hay una clara propuesta de valor y creo en el problema muy profundamente, pero sin duda nos decían, ¿para qué te complicas la vida y por qué entras con las instituciones educativas? Y creo que es lo que nos ha permitido diferenciarnos. Miles de fondos que nos dijeron que no, era como, EdTech, por ahí no hay solución. Entonces, pero bueno, creo que en el mercado hay soluciones de tech recientes muy, muy interesantes, em, y que, bueno, puede haber algo súper valioso en este nicho No, pero yo, educativo. yo veo que hay muchísimo valor y más porque estás enfocado a una cosa que estaba desatendida Totalmente. y estás poniendo nuevamente al estudiante en el centro de la ecuación, lo que hace completamente distinto y que creo que hace que el modelo sea completamente más sencillo de replicar. Así es. Y de escalar, al final, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías a un estudiante de 22 años que quiere ser founder pero todavía no sabe de qué? Creo que es el mejor momento de la historia para construir. Em, yo fui súper feliz pasando por consultoría cuando recién egresé de la carrera en Estados Unidos y me regresé a México. Creo que me dio herramientas, horas de vuelo literal en un avión y de vuelo trabajando. Me estructuró la cabeza. Pero no sé si hoy, si yo tuviera 22 años, haría eso en vez de tratar de construir. Nunca ha sido. Las barreras para construir una empresa nunca han sido tan bajas. Algo que hablaban mucho en Harvard es, desde el departamento como de emprendimiento, es cómo mantenemos la propuesta de valor de una maestría de 2 años, cara, etcétera, cuando es tan fácil salir y construir valor, ¿no? Y cómo diferencias esto como una plataforma para emprender, porque es tan fácil construir. Entonces hay infinitas herramientas, automatizaciones, agents, todo el día sale tecnología nueva. Entonces, ¿qué les diría? Pues que lo intenten. Hay unos chavos uruguayos de como 25 años, 24 años, que están haciendo un producto igual para escuelas, para K12, unas tarjetas como para cafeterías, como unos monederos para cafeterías. ¡Wow! O sea, llevan en México 3 años de los como 22 años. Empezaron esto en la universidad. Están construyendo de forma ágil. Tienen un negocio rentable. Impresionante. Yo les diría que salgan y construyan lo que se suman a. Hay tantos proyectos increíbles. Hay capital. No, 2020, 21, 22 fue complicado a nivel capital. Hay otra vez capital en la región. em, Como que salgan y just do it. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir esa visión, pues tus aprendizajes y retos, pues de construir una infraestructura que conecte el talento con quien más lo necesita en el mundo laboral, pues es algo que sin duda va a traer frutos tanto en el presente como en el futuro próximo. Antes de despedirnos, pues ¿dónde pueden encontrarte quienes quieren saber un poco más de Genia, ya sea como institución educativa, como empresa o simplemente como estudiantes que quieran realmente pues entrar en esta dinámica de encontrar una alternativa que les permita construir o desarrollar mejor su futuro? Claro que sí. Pues estamos en redes sociales, Instagram, Ginia.io. Estamos en LinkedIn, Ginia. Yo estoy a título personal en LinkedIn también, Antía Vázquez Fernández. Me pueden mandar un correo
antia@ginia.io o hola@ginia.io. Está el sitio web. Por todos los canales y la vez que somos muy ágiles en responder, yo siempre a título personal y además los canales como de Ginia oficiales. Si están escuchando empresas que estén buscando talento, instituciones educativas que estén buscando robustecer la empleabilidad, aquí estamos trabajando súper duro para cerrar esta brecha en la transición del aula al empleo. Bueno, sin duda les deseo lo mejor de lo mejor. Espero que realmente el crecimiento acelerado se mantenga y realmente sigan conectando o cerrando la brecha entre el impacto social que están detonando en la región y el negocio que esperan tener en el corto y mediano plazo. Muchas gracias. Qué Bueno. gustazo estar aquí Bueno, contigo. un gusto. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.